Bueno, la semana marcada por las nuevas designaciones, por la llegada de Mansur a la jefatura de gabinete. De lo primero que llamó la atención el mismo lunes fue esto, que había reuniones de gabinete y que sucedían temprano, a diferencia de lo que venía ocurriendo, cuando más que nada lo que ocurría hasta aquí era que se realizaban principalmente reuniones temáticas, esto es, mesas de educación, de economía, pero no ocurría seguido que todos los ministros compartieran reuniones. La crítica de que los ministros no se hablaban entre sí y no coordinaban políticas de gestión ya había circulado incluso dentro del mismo frente. Un dato que había pasado bastante desapercibido, toma relevancia ahora, pero que quizás sirva para explicar varios de los problemas de gestión que tuvo el frente hasta aquí. La escucha. No es posible gobernar sin escuchar y escucharse. Mansur es para muchos la posibilidad de brindarle al gobierno de Alberto Fernández una impronta más federal. Lo veremos, es una materia todavía pendiente. Un gobierno obviamente no es más federal solo porque el presidente visite provincias, eso está claro. Se espera de Mansur además un vínculo más estrecho con los gobernadores, más allá de que el Ministerio del Interior lo tiene. Bueno, se espera que esta vez el jefe de gabinete también. Por supuesto que Mansur tiene cercanía también con otros sectores que muchos marcan como determinantes, sectores quizás por ahí más vinculados al poder, que marcan también como determinantes. Pero yo me quiero quedar con el vínculo del Ejecutivo Nacional con los gobernadores, sobre todo con los gobernadores que integran el frente. Digo, con ese vínculo y con qué ha ido pasando en estos 2 años. Los gobernadores que en el año 2019 estaban mucho más activos en el frente de todos, me refiero, insisto, a los que integran el frente, a los gobernadores peronistas, y que en algún momento, en estos 2 años, fueron perdiendo la euforia. Sí, claro, pasaron un montón de cosas, llegó la pandemia. Hoy con los resultados desastrosos electorales, incluso en provincias de larga tradición peronistas, están en algunos casos un poco desorientados todavía con los resultados, las elecciones de noviembre van a ser abordadas puramente como provinciales. Sienten que la mejor opción es esa, no nacionalizar el debate. En realidad es algo que hicieron incluso antes de las PASO. La pregunta es, ¿podría haber sido de otra manera? ¿Pudo haber una propuesta de agenda legislativa o política en común que le dé fuerza a la campaña, en común entre el Ejecutivo, entre las provincias? ¿Qué se va a hacer en el Congreso? ¿Cuáles son los temas? Digo, buscar un hilo conductor para las campañas, fortalecerlas. ¿Por qué principalmente este año, me pregunto, comenzaron a notarse algunos silencios, algunas ausencias? Yo particularmente noté un quiebre o me parece que quedó más en evidencia este enfriamiento en algunas circunstancias de la pandemia, en algunos momentos de tensiones políticas, como por ejemplo cuando Larreta empieza a diferenciarse y a pensarse ya más ciertamente candidato a presidente, y la ciudad de Buenos Aires desoye aquel decreto y convoca a las clases presenciales, desafiando la política sanitaria abiertamente que había sido adoptada por el gobierno nacional. Incluso, obviamente, Larreta pasaba por encima todo lo que se había determinado en los consejos federales. Bueno, no hubo en ese momento declaraciones conjuntas, tampoco hubo declaraciones individuales de respaldo al presidente. Yo creo que en ese momento hubieran sido importantes, ¿no? Gobernadores cerrando fila detrás de la figura presidencial. Pero parece que ese cerrar filas se fue desintegrando según avanzaba la pandemia. Primero era más fácil estar al lado del presidente y luego fueron tomando distancia. También quizás es hora de preguntarse qué rol jugaron los mandatarios provinciales en las elecciones que pasaron. ¿Por qué no está esa presencia fuerte de las provincias en el debate? ¿O será que en gran medida muchos decidieron esto, ¿no? Especular con que sea el gobierno nacional el que asuma los costos de las cuarentenas, los efectos en la economía, los costos de la suspensión de las clases, y por eso, en términos generales, bueno, terminan cortándose, las campañas terminan haciéndose provinciales. Bueno, sí, hice una ronda de consultas, enseguida le voy a contar algunas de las respuestas que me dieron, ¿no? Pero me decía, pero más vale, ¿qué le pedís a los gobernadores? Donde ven que hay algún riesgo de perder, se cortan solos y listo, esto fue lo que pasó. Pero llegado el momento,
pretendieron no quedar pegados a la imagen de un presidente muy expuesto en estos últimos meses, más expuesto que lo necesario. Esto ya lo hemos hablado. El presidente salió a dar públicamente respuestas por cada uno de los errores o de los problemas, porque Alberto Fernández entiende, o sea, está bien, me parece que es loable también, ¿no? Entiende que es él el que tiene que dar respuestas y sale a explicar, sale a dar las respuestas, pero me parece que es curioso que casi siempre le toca salir en las malas y muy pocas le ha tocado salir, ha habido pocas buenas, ¿no? Pero ha habido anuncios de vacunas, el levantamiento de las restricciones, etcétera. El presidente es la cara de las malas noticias. Habitualmente no le toca anunciar las buenas. Me parece que eso es un error de comunicación, uno de los tantos errores de comunicación que hubo durante este tiempo. Anunció todas las medidas de pandemia, puso la cara cuando se perdieron las pasos, puso la cara cada vez que hubo algún conflicto, pero no cuando había buenas noticias para dar, récords, vacunas, medidas sanitarias que podían flexibilizarse porque ya la situación sanitaria afortunadamente iba mejorando, iban cediendo la cantidad de casos. No es descabellado, creo, este planteo sobre los costos políticos de la pandemia. Recordemos que luego del verano pasado, donde se vendía turismo interno, ¿se acuerdan ustedes? Febrero pasado había un montón de contagios, muchos la verdad que mirábamos bastante alarmados esto que ocurría de fomentar el turismo mientras subían los casos y mientras era inminente, era seguro que ya estábamos entrando en una nueva ola. Los gobernadores no querían cerrar. No querían poner la cara ante los comerciantes, ante determinados sectores que no querían que se cierren las escuelas. En ese momento, no hace tanto, estoy hablando de una Argentina, de una situación en Argentina que se dio hace 5 meses, donde el gobierno nacional explicaba que era el peor momento de la pandemia. ¿Y qué tuvo que pasar en ese momento? En soledad, el presidente tuvo que salir a anunciar un decreto paralizando las actividades durante varios días seguidos, ¿se acuerdan? Eso fue en soledad, ¿eh? En las provincias todos miraban para otro lado, mientras los hospitales estaban llegando a una cantidad de casos que eran bastante alarmantes, ¿no? De ocupación de camas, mirábamos todo el tiempo el número de la ocupación de camas. Fernández ya le había recriminado a las provincias que no se estaban cumpliendo los controles y en ese discurso, que fue por cadena nacional cuando se anuncia esta medida, el presidente aseguraba que, textual, no se cumplieron todas las medidas que hemos dispuesto, en otros lugares se implementaron de manera tardía, en muchos lugares los controles se relajaron, fueron leves o no existieron. Esto es lo que decía el presidente, es decir, el compromiso de los gobernadores con el gobierno nacional se vio relativizado en cierta manera por diferentes factores, pero este es uno. Dejaron solo al gobierno nacional con los costos de la pandemia. Aparte, díganme ustedes, en las diferentes provincias, si vieron que se siguiera con cierto énfasis, por ejemplo, los precios de los alimentos cuando se pedían que se siguieran los controles, ¿no? Incluso hoy, quiero decirles, hay gobernadores peronistas que le están pidiendo al presidente que levante las restricciones a las exportaciones de carne, que se pensaron para cuidar el precio interno. ¿Por qué? Porque están trasladándole un reclamo que a ellos le llevan, a los gobernadores le llevan, bueno, los productores rurales, básicamente, es eso. Otro probablemente sea que, otro punto para leer, digo, entre la relación, el vínculo entre el presidente y los gobernadores, sea que muchos estaban esperando que naciera el albertismo. Lo anunciaron un montón de veces, algo que efectivamente no ocurrió. ¿Por qué? Porque esperaban que le pudiera poner límites a la cámpora o al kirchnerismo, porque, a ver, tampoco es un secreto que Cristina le hizo un favor a muchos gobernadores, llevándolo a Alberto como candidato a presidente, porque cierto peronismo conservador, bueno, hubiera sido bastante más reticente a salir a militar una fórmula que fuera encabezada por ella. Curiosamente, hace 2 semanas, después de la PASO y a contrapelo de lo que cuento, varios gobernadores sí expresaron su apoyo al gobierno de Alberto Fernández a secas ante lo que consideraban un reclamo fuera de lugar de parte de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, si en el comunicado solamente mencionaban el respaldo a Alberto, bueno, se estaban parando de un lado e ilusionándose, muchos incluso le sugerían, dejalo a Guado de Pedro de lado, dejá a Cámpora de lado, dejá a Cristina de lado, entonces estaban todavía esperanzados, ¿no?, con esto del albertismo y con esto de acotar un poco el poder que efectivamente tiene la vicepresidenta y el movimiento que conduce. Les decía, hice una ronda de consulta, escuché a varios
conocidos peronistas, un viejo peronista, no es viejo, pero es viejo peronista, funcionario, hoy y de larga trayectoria, me dijo ayer, entre tantas cosas que me dijo, el fracaso de Alberto es no haber definido un proyecto al que adherir o rechazar. Otra vez, quizás la intención de abarcar a todos, de consensuar con todos, de dialogar con todos, terminó acentuando indefiniciones. Y en política está claro que no se puede tener 1.000.000 de amigos. Estoy pensando en voz alta, en esas alianzas dentro del frente, en los protagonismos. Ni siquiera estoy incluyendo aquí a las organizaciones sociales, que es otro mundo y da para otro análisis. Incluso hoy entiendo que hay algunas reuniones, muchas están mirando hacia adentro después de lo que ocurrió en las PASO. Pero me pregunto, además de relanzarse el gobierno, que esto es lo que escuchamos en la semana, un relanzamiento del gobierno, ¿no debería relanzarse el Frente de Todos? ¿No debería revitalizarse el Frente de Todos de cara a lo que viene? Porque el gobierno lo que tiene que hacer ahora y con urgencia es contener la dramática situación social. El Frente como espacio político tiene que repensarse de cara a noviembre y muy especialmente, de cara a lo que va a ser 2023, como lo está haciendo y con mucha mayor efectividad Juntos por el Cambio. Juntos resolvió rápido, después de dejar un país prendido fuego, zanjó internas, ubicó a Macri, está en carrera Larreta a la cabeza para las elecciones ejecutivas de 2023. Está en Estados Unidos, Rodríguez Larreta, buscando apoyo para eso. ¿Qué creen? ¿Qué creemos que está haciendo Larreta en Buenos Aires? ¿De verdad vamos a creer que está con la agenda medioambiental? ¿Sí? Un tipo que ve negocios inmobiliarios en todos los espacios verdes, no. Está haciendo otra cosa. Larreta quiere ser presidente, trabaja en eso, busca adhesiones, ahora en Estados Unidos. Hace algunos días, recién repasaba, se reunió con los ojeros, hace guiños al Círculo Rojo, promete eliminar indemnizaciones, critica Internet como servicio esencial. Yo, la verdad, no subestimaría tanto la carrera de Horacio Rodríguez Larreta. Al contrario. Y me pregunto, ¿qué va a proponer el Frente en el año 2023? ¿Qué va a proponer si no logra concretar los objetivos que se fijaron en el año 2019? Tiene 2 años ahora, ¿no? Saliendo de la pandemia, si todo sigue así, 2 años en los que, claro, hay un montón de cosas para solucionar, entre ellas la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y en las medidas que se anunciaron durante la semana, que fueron muchas, hay una intención clara de alivio, de acompañamiento a los laburantes, pero que siguen siendo medidas de contingencia. El aumento del salario mínimo, que desde entrada resulta insuficiente, lo reconocen las propias autoridades, la suba del mínimo. Aún no hay medidas para los que peor están, para el que vive de la changa. Medidas principalmente sobre los precios de los alimentos, tema fundamental. Es decir, faltan sobre todo medidas de fondo, faltan medidas que transformen un escenario que ya era injusto antes de la pandemia y que es peor en la post. Con todos los peros, sí, al gobierno le tocó la peor, sí, la deuda es inremable, sí, en el mundo entero hay inflación, sí, la pandemia era inesperada, sí, hay una oposición irresponsable y atenta todo el tiempo contra la gobernabilidad. Sí, también los medios concentrados esmerilan cada día, cada minuto la imagen del Ejecutivo. Sí, los precios de los commodities aumentaron en el mundo, repercuten en los alimentos. Ninguna excusa, por entendible, por real que sea, alcanza cuando se dilata este malestar social, la miseria o el hambre. Las excusas no alcanzan para tapar el hambre. Hablamos de eso. 50% de pobres. No hay que subestimar el problema. No hay que minimizarlo ni relativizarlo. El problema es enorme y requiere de soluciones del mismo tenor. Es necesario hablar de redistribución. ¿Por qué temerle a la palabra redistribución? Es necesario recuperar la confianza en la política y no para ganar una elección, sino para efectivamente poder cambiar algo.